Hoy vamos a hablar del tema de la caída de pelo hombre, era un poco el tema que os pongo: alopecia, caída de pelo y COVID-19. El COVID-19 es una excusa para hablar de la caída de pelo, ¿no? Realmente todo surgió de unos comentarios que se oye últimamente mucho por peluquerías y se oye mucho en foros de personas que han padecido el COVID, de que se les cae mucho el pelo, que es otra de las consecuencias de haber padecido el COVID, es una caída de pelo masiva, ¿no? No tiene mayor trascendencia, ahora veréis, pero ha sido un poco pie para hablar de esto, ¿no? Para sacar el tema a colación, y vamos a hablar a amplio y tendido de lo que es la caída de cabello, que hacía mucho que no hablábamos. Os sonará parte de esta presentación, la he mejorado, la he ampliado, sobre todo con unos datos, ¿no? Datos que son muy interesantes, como que tenemos todo el mundo mínimo 1.200.000 folículos pilosos. Más curioso, las personas rubias tienen más folículos pilosos que los morenos, ¿no? El pelo vive una media de 3 a 6 años en el cuero cabelludo de cada persona. Ahora vamos a ver esto un poco más en detalle. Y por ende se renueva de 20 a 30 veces a lo largo de toda la vida, suponiendo que ese folículo piloso dure toda la vida, ¿no? La calvicie empieza a aparecer en los varones más o menos el 33% a los 40 años, no yo, evidentemente, y en los 60 años, pues el 80% de los hombres, yo tampoco tendré a los 60 años caída de pelo, tendrá pues un poquito ya de calvicie, de entradas más acentuadas, de clareamientos en el occipucio y en las entradas, ¿no? Normalmente se pierden de 50 a 100 pelos al día, pero es el ritmo de regeneración que se tiene un cuero cabelludo normal, ¿no? Conforme se mueren, vuelven a salir. ¿Por qué? Porque ese folículo piloso está vivo y el cuerpo aprovecha para regenerar, para recambiar, ¿no? el pelo. Una cosa que tiene que quedar muy clara, ¿no? Que pues nosotros podemos hacer tratamientos desde el exterior, y es más, ayudan muchísimo los tratamientos que podemos hacer sobre el cuero cabelludo, ¿no? Pero donde está realmente la base nutricional del cuero cabelludo, del pelo, es desde el interior. Por eso cobra mucho peso específico cuando hablamos de la nutricosmética para el cuero cabelludo, para el pelo, cobra mucho peso específico el elixir y el main shot que presentamos la semana pasada, ¿no? Porque eso es realmente una nutrición desde el interior, como ahora vamos a ver más en detalle cuando veamos la estructura del pelo. Es fundamental el folículo piloso, que es donde se ancla, donde está metido el pelo, ¿no? Y es la forma más, la mejor forma que podemos tener de actuar sobre el pelo. Sobre el exterior también, porque tenemos muy buenos resultados también, ¿no? Pero para que sea un efecto duradero y a largo plazo, tenemos que actuar desde el interior. Lo ideal es una combinación desde el interior y desde el exterior, ¿no? La anatomía del pelo, he puesto aquí una imagen que es parecida a la que habéis visto antes, ¿no? Eso es el pelo, su folículo piloso saliendo de la piel. Entonces tenemos el tallo, que el tallo, ahora vamos a ver las partes que es importante, que es esta estructura del pelo, que es básicamente la queratina, que es una proteína que conforma el pelo. Tenemos el folículo piloso, que es la cavidad en forma de tubo que se penetra en la dermis y se ancla el tallo. Es este hueco. Esto que hay aquí, este hueco que estoy señalando con el puntero, es el folículo piloso. Y el bulbo realmente es la base del folículo piloso, es el fondo, el bulbo. Ahí tenemos el bulbo, que ahí están las células madres que fabrican el pelo. Eso es un poco el meollo del pelo, no el folículo piloso, sino el bulbo, ¿no? Y ahí tenemos elementos como son los melanocitos, las células precursoras para que aparezca un nuevo pelo, las células madre, por decir de alguna forma, del nuevo pelo que se está regenerando, insisto, lo que hemos comentado, y tenemos los melanocitos, que es lo que le da color, ¿no?, al pelo. Un tipo de color u otro tipo de color. Y luego esto se ancla en la papila dérmica. ¿Qué es la papila dérmica? ¿Veis? Esta estructura vasculonerviosa, vascular, que por ahí le llega la nutrición al bulbo y le llega la nutrición al folículo piloso. La papila dérmica es la estructura con muchos vasos sanguíneos donde se ancla el bulbo y lo que permite la llegada de nutrientes y la retirada de desechos. Y luego, como un poquito anecdótico, tenemos las glándulas sebáceas,
que están pegadas, drenan, veis aquí la glándula sebácea drena en el folículo piloso y la función de la glándula sebácea es producir pues sebo, que es, pues, suaviza el tallo y además protege el tallo de las agresiones del exterior y el cuero cabelludo. Se extiende el sebo de la glándula sebácea por el cuero cabelludo y el tallo, ¿no? Y luego también tenemos el músculo erector del pelo, que, bueno, está situado entre el folículo y la piel y cuando se contrae es lo que hace que se ponga el pelo de punta, ¿no? Esas son las estructuras, la anatomía del pelo, ¿no? Y luego, dentro de lo que es el tallo, es importante distinguir 3 estructuras dentro del tallo, ¿no? Como es la cutícula, el córtex y la médula, ¿no? Y la proteína estructural del pelo por antonomasia es la queratina, que la queratina es una proteína estructural fibrosa que se enrosca como si fuera un ADN y es riquísima en azufre. El azufre es lo que une estas estructuras proteicas alargadas, es lo que permite que se vayan enrollando entre sí. El azufre es un elemento estructural muy importante para el pelo. Entonces el pelo son microfibrillas de queratina empaquetadas que se retuercen y enrollan entre sí. Y esto es lo que forma la médula del pelo. ¿Veis? Y previo, en la parte más externa, está el córtex y está la cutícula. Que la cutícula no es otra cosa nada más que células muertas apiladas. ¿Veis aquí la diferencia de una buena cutícula, una cutícula lisa, a una cutícula trabajada, castigada, agredida? ¿Veis estas estructuras que se parecen despegarse? Esas son células que aquí están empaquetadas, son células muertas del bulbo, de la estructura del folículo piloso. Entonces, cómo esté esta cutícula va a depender de cómo esté el aspecto del pelo. Si es un pelo brillante porque refleja luz, porque está lisa, si no es brillante, si es un pelo áspero, si es un pelo suave, va a depender todo de cómo estén estas células muertas apiladas que conforman la cutícula, que es la capa más externa del pelo. Y sobre esto podemos actuar, como ya veremos, con unas armas que tenemos muy buenas para conseguir lo que os he comentado, que el pelo brille, que el pelo sea suave y que el pelo esté bonito, tenga un aspecto bonito. La calidad del pelo pues depende de si está más o menos castigado. Es decir, si esta cutícula está como la de la derecha o está como la de la izquierda, ¿no? ¿Y eso de qué depende? De los tratamientos mecánicos que hagamos sobre el pelo. Ahora veremos al final un resumen de lo que no tenemos que hacer, de las condiciones medioambientales. A mayor contaminación, pues lo mismo que nos deterioramos por dentro, también nos deterioramos por fuera. Ya hemos hablado cómo la contaminación afecta a la piel y evidentemente también afecta pues al pelo y afecta a la cutícula del pelo, ¿no? Y luego de los trabajos químicos que hayamos hecho o que hagamos sobre el pelo, ¿no? Los tratamientos sobre todo de peluquería, pues que puedes hinchar el pelo en demasía, puedes abrir la estructura del pelo, se puede modificar la estructura del pelo, el pelo se puede volver frágil, poroso, quebradizo, depende de qué tipo de trabajo hagamos sobre el pelo, ¿no? Que es como todo, la virtud está en el medio, ni dejarse a la mano de Dios, ni estar todo el día metido con la cabeza en químicos, ¿no? Porque si no el pelo como estructura no viva, pero sí procedente de un elemento vivo, pues se va a deteriorar y se va a castigar, ¿no? Las propiedades del pelo, pues esto ya lo hablamos en su momento, tiene elasticidad, que significa que el pelo se puede estirar y puede luego posteriormente volver a su ser, tiene una resistencia a la rotura, un pelo es capaz de soportar de 50 a 100 miligramos colgado del pelo al calor, se soporta en seco 140 grados sin deteriorarse y en mojado hasta 200 grados sin deteriorarse. Y luego el pH, también es importante en el pH porque los dos extremos van a deteriorar el pelo, lo van a debilitar, tanto si es un pH muy ácido como si es un pH muy alcalino. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Luego la electricidad es un muy mal conductor, el pelo no conduce la electricidad, por eso se acumulan cargas eléctricas, electrostáticas en el cepillado y se repelen. Esto cuando frotamos igual un peine o ponemos en el pelo que se nos pone como Einstein, pues es eso por la mala conducción de la electricidad y el acúmulo que tiene de esas cargas electrostáticas. Tiene una plasticidad, que lo mismo que lo podemos poner rizado, lo podemos poner liso, que eso tiene que ver con la elasticidad y la plasticidad, y una permeabilidad, que el pelo, ¿qué significa? Que puede absorber agua, que las fibras se hinchan,
puede aumentar en diámetro si lo tenemos bien hidratado, tanto con agua como con aceite, lo tenemos bien hidratado, pues de un 15 a un 20% puede aumentar de diámetro e incluso hasta un 1% puede de aumentar en longitud. Y el pH alcalino favorece el que pueda retener el hinchamiento del pelo, que pueda tener mayor volumen, mayor cantidad de agua, mayor aspecto de salud, ¿no? Por eso es importante cuando usemos determinados champús, claro, cada champú, cada persona tiene su requerimiento, ¿no? Pero que sepáis que el champú con un poquito alcalino, con pH un poco alcalino, pues va a favorecer más a esa absorción del agua y ese buen aspecto de salud del pelo, ¿no? El pelo tiene varias etapas. Un momentito. Si en algún momento hubiese algún problema, os ruego que me pongáis en el chat, que cuando paro el discurso es que estoy mirando a ver si hay algún problema, si no se ve, si se deja de ver, os ruego que me lo pongáis en el chat. Entonces, las etapas de pelo, pues tenemos que hay 3 fases. La fase anagen, que es la fase de crecimiento, y hemos dicho que el pelo puede tener una vida que oscila de 3 a 5, de 3 a 6 años. Esa es la fase anagen, que el pelo está anclado en el folículo piloso y ese folículo piloso está correctamente anclado en la dermis, en el bulbo, ¿no? Puede durar de 2 a 5, de 2 a 6 años y evidentemente cuanto más dure esa fase de crecimiento, esa fase anagen, el pelo va a ser mucho más largo, ¿no? Normalmente el 90% de los cabellos está en esta fase. Luego tenemos una fase catagen, que es una fase de transición en la cual ya se empieza a cortar el folículo piloso y se desplaza hacia la dermis, con lo cual se separa la papila dérmica. Entonces ya, claro, desde el momento que se separa la papila dérmica del folículo, del bulbo, pues rayos, no le llega sangre, no le llega aporte nutritivo, no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes, entonces es el comienzo del fin de ese pelo, ¿no? Es cuando el pelo ya empieza a morirse, cuando ya ha llegado a su vida, al fin de su vida. Puede durar en esta fase de transición unas 2 semanas de separación y luego ya está la fase telógeno, fase de reposo, en la cual el pelo es expulsado de forma progresiva de la dermis, ¿no? Normalmente es expulsado por el empuje de otro pelo que está conformado, ese folículo piloso que va empujando hacia arriba. Es lo mismo que los dientes de leche se caen de los niños porque empujan los dientes definitivos, pues con el pelo ocurre lo mismo, ¿no? Entonces lo importante no es que cuando el pelo está en fase telógeno o incluso en fase catagen se caiga, no pasa nada. Lo importante es que haya, que el folículo piloso tenga la vitalidad suficiente como para generar un pelo de fondo, ¿no? Porque este folículo piloso tiene desde que se cae el pelo, normalmente se cae, ya digo, por el empuje del pelo que está debajo, como aquí vemos en el gráfico de la derecha cuando explica la fase telogen. Puede durar 3 o 4 meses esta fase, entre que se cae y no se cae el pelo, entre que sale y no sale pelo, pero ese es el orden de vida que puede tener un folículo piloso para que pueda salir otro pelo. Igual 3 meses de que se cae el pelo hasta que salga otro, ese folículo se considera viable, que lo podemos estimular y podemos hacer otro pelo, pues 3 meses aproximadamente. 3-4 meses, que es la fase telógena. Tradicionalmente, pues se han utilizado, yo hablo como médico desde el concepto de la medicina alopática, la medicina clásica, pues se han utilizado 2 elementos para la caída de pelo, que es el minoxidilo, que es un vasodilatador que te echas en forma de masaje en el cuero cabelludo, actúa sobre los folículos pilosos activos, los que aún tienen vida, y entonces ahí pues hay estadísticas y hablan que el 36% de los varones que han utilizado el minoxidilo dicen que bueno, que bien, que merece la pena, porque se mantiene el pelo y ayuda, ¿no? Pero el problema es que es un tratamiento sintomático, porque en cuanto dejas de utilizarlo, vuelve a caerse el pelo, ¿no? Y el otro elemento es el finasteride, que es un tratamiento oral, es tomado por boca, que es un tratamiento oral. Entonces, la función que tiene es, sobre todo en las alopecias androgénicas, ahora vamos a ver lo que es eso, las que dependen de un exceso de testosterona, que pase esa testosterona a la dihidrotestosterona. Quedaros un poquito con esto, ahora lo vamos a desarrollar, que normalmente ocurre en la alopecia, que depende de hormona, depende de la testosterona, por eso se llama alopecia androgénica, y también
puede ocurrir en la mujer, no solo ocurre en el hombre, ¿no? Ahora vamos a ver un poco la característica en la mujer. Entonces, eso en el 50% de los varones genera crecimiento cuando se usa la finasteride y el resto, pues que no sale pelo, pero bueno, se estabiliza la caída de pelo. Pero también es un tratamiento que se limita al uso. Se limita a que tomes o dejes de tomar ese finasteride, ¿no? Cuando dejas de tomarlo, otro vuelve por sus anchas y campa por sus respetos la caída de pelo, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a la calvicie, ¿no? A que la calvicie no es que deje de salir pelo, todo lo contrario. La calvicie es que incluso hay un ciclo de crecimiento de pelo, pero más acelerado. Va mucho más rápido. Entonces, la renovación del cabello es más rápida, el cabello se cae antes, al folículo piloso no le da tiempo a hacer un pelo en buenas condiciones, el folículo piloso cada vez se va haciendo más chiquitito de tamaño, se va cortando, los cabellos cada vez son más finos y, en definitiva, al final solo te queda una pequeña pelusa que acaba cayéndose. Esa es la calvicie. ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué ocurren estas circunstancias? Pues hay dos teorías que confluyen en lo mismo. No está claro realmente el motivo. Se sabe que, como vamos a ver ahora, qué factores predisponen a eso, pero no está claro el motivo, ¿no? Pero sí que las investigaciones están llevando a dos circunstancias que os pongo aquí, que van confluyendo, que en el fondo es la misma, ¿no? En primer lugar, la testosterona. Sobre todo esto ocurre en lo que es la caída androgénica, ¿no? La testosterona es la hormona del varón, por excelencia, ¿no? La de la mujer ya hemos dicho que son los estrógenos, pues en el varón es la testosterona. Pues bien, la testosterona se transforma en la dehidrotestosterona, que eso es el veneno. Eso es, la dehidrotestosterona actúa en los receptores que tiene el folículo piloso y acaba debilitando los folículos pilosos y acortando su ciclo de vida. Esto es debido en gran parte a causas genéticas y también a factores ambientales. Es decir, no solo porque tu padre tenga una sensibilidad excesiva a la dehidrotestosterona en sus folículos pilosos, te vas a ver abocado a tenerlo, que sí, que influye, evidentemente influye, pero también hay una serie de factores ambientales, que ahora lo vamos a ver, que sí que pueden actuar determinantemente sobre esa tendencia. Porque, como yo siempre digo, una tendencia no es una sentencia de padecer algo. Es decir, hay una tendencia, pero podemos actuar intentando que se quede como está esa tendencia o incluso invertir esa tendencia, ¿no? Sobre todo por los factores medioambientales. No todo es genético. Normalmente en las patologías la carga genética igual es un 20%. Eso es la alopecia androgénica, ¿no? La que se debe a la testosterona. Y luego también tenemos otra teoría que está confluyendo en este sentido, que hay una inflamación del folículo piloso. ¿Cómo se ve esto? Porque hay un nivel exagerado de una proteína proinflamatoria que se llama la prostaglandina D2, ¿no? En los folículos pilosos de personas que tienden a caerse el pelo se ve que hay una mayor concentración de esta proteína inflamatoria. ¿Y de dónde viene esta proteína inflamatoria? Pues mirad, aparte de otros factores que vamos a ver, está claro que el origen de la prostaglandina es una transformación de las grasas que hay en la alimentación, sobre todo de las grasas saturadas que metemos en la alimentación. Entonces, una forma de actuar sobre esto es llevando una dieta mediterránea, o sea, una dieta pobre en grasas saturadas, una dieta rica en grasas poliinsaturadas y una dieta pobre en grasas saturadas. Insisto, son dos pilares que están intentando explicar, dentro de que no está claro el motivo, está intentando explicar por qué se cae el pelo, por qué la calvicie en personas que no te esperas, aparte de las que te esperas, que están mediadas, en cierto modo, por causas genéticas, ¿no? Que estamos explicando. Y luego, sobre estos dos pilares, pues están los elementos que pueden provocar, que pueden ya, sobre esta predisposición, son estos elementos que ahora vamos a enumerar, que ya es la puntilla, que es el remate, que son los factores medioambientales. Sobre eso sí que podemos actuar. Por ejemplo, una carencia de minerales y de vitaminas. O sea, si estamos diciendo que el bulbo piloso es donde llegan las arterias llenas de oxígeno, llenas de vitaminas y de minerales, si tenemos dificultad de riego periférico, si no llega correctamente una carga adecuada de nutrientes ese pelo va a estar anémico. Lo mismo que si tú no metes una alimentación adecuada, estás anémico, el pelo está anémico. Llega un momento que está muy debilitado y un mal tirón te lo cargas y como no tienes una buena base nutricional, pues no te va a salir un pelo de ese folículo piloso.
Una carencia de ácidos grasos poliinsaturados. Son determinantes los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué son los ácidos grasos poliinsaturados? El omega 3 y el omega 6. Sobre todo el equilibrio de omega 3 frente a omega 6. Es más importante el omega 3 que el omega 6. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos, aun siendo un ácido graso poliinsaturado, el omega 6, tenemos un exceso de omega 6. Y cuando tenemos el omega 6 en exceso, en el equilibrio que tiene que tener con el omega 3, actúa como inflamatorio, como proinflamatorio. Acordaros lo que hemos comentado, inflamación del folículo piloso. Entonces, ya no solo es tener ácidos grasos poliinsaturados, sino tener la cantidad adecuada de omega 3 para equilibrar el exceso que tenemos de omega 6 en el cuerpo. Si la proporción correcta viene a ser 1 frente a 4 de omega 3 frente a omega 6, por la alimentación que llevamos hoy en día tenemos 1 frente a 20, es decir, por cada omega 3 tenemos 20 omega 6. Está totalmente desequilibrado. Cuando tenía que ser frente a cada omega 3 tenemos que tener 4 omega 6. Entonces, cuando nosotros metemos más omega 3, estamos buscando respetar ese equilibrio y actuar sobre ese proceso inflamatorio del folículo piloso. El omega 3, que ya sabéis que omega 3 ahora lo vamos a nombrar, ¿no? Luego, genéticamente, lo que hemos comentado, ¿no? Que puede haber una mayor sensibilidad del folículo piloso a la de hidrotestosterona, que es la transformación de la testosterona en dehidrotestosterona. Una carga de testosterona acentuada en el varón pues puede tener esta consecuencia, ¿no? Y eso es genético, sobre eso no podemos actuar, pero insisto, la genética es un 20%. El equilibrio hormonal que entronca con esto, ¿no? Sobre todo en la mujer, como vamos a ver ahora, cuando se rompe el equilibrio, porque testosterona tiene el varón, pero tiene la mujer. Lo mismo que estrógenos tiene el varón y tiene la mujer, pero la mujer tiene más estrógenos y el varón tiene más testosterona. Hay un equilibrio dependiendo de los sexos. Entonces, esa rotura de ese equilibrio, o bien porque metemos cosas que son disruptores endocrinos que nos rompen el equilibrio, pueden descompensar y nos puede dar en la mujer una alopecia androgénica, ¿no? El hipotiroidismo también influye de forma determinante en los casos que tenemos la patología, una mala circulación, lo que hemos comentado, si hay una carencia de minerales y vitaminas, puede ser o bien porque no metemos lo que tenemos que meter, o bien porque no te llega el riego que te tiene que llegar al cuero cabelludo, que eso sería una mala circulación, o una mala nutrición. Es decir, tú puedes tener muy buena circulación capilar, pero si no metes el hierro que necesitas, la vitamina B5 que necesitas, no metes los omega 3 que necesitas, pues ¿de qué te vale una buena circulación si no metes los nutrientes que tienen que llegar a la raíz del pelo? Y el estrés. El estrés es otro elemento determinante que está en nuestra mano el poder revertir el estrés. Ahora vamos a ver cómo influye concretamente el estrés en la caída de pelo, ¿no? Esos son elementos adicionales a estos dos pilares, ¿no? Cuando hablamos de hormonas masculinas, vuelvo a repetir, hablamos de alopecia androgénica y esto se ve en el varón con un retroceso de la línea de implantación del pelo, cada vez va subiéndose más hacia arriba del pelo y una caída por la coronilla. En cambio, en la mujer, la caída androgénica es una caída difusa por toda la parte anterior, de la coronilla a la frente. Es una caída difusa en la región frontoparietal. Ocurre lo que os he comentado, se acorta la fase de crecimiento del pelo y se sustituye por vello y llega un momento que se cae, ¿no? Pues en la mujer cada vez se está dando más esta alopecia androgénica. Androgénica se llama así porque es de varón, ¿no? Entonces, cada vez se aprecia más esta alopecia androgénica. ¿Por qué? Porque en gran medida en los alimentos estamos metiendo lo que se llaman disruptores endocrinos, que son productos químicos que están en el plástico, que están en los pesticidas, que están en los herbicidas, que están en los conservantes de los alimentos precocinados, que son muy similares a nuestros estrógenos y nos rompen el equilibrio estrogénico. Eso cuando la mujer está fértil, ¿no? Cuando ves caída androgénica en la mujer que aún no ha tenido la menopausia. Lo mismo que ves que los hombres están perdiendo fertilidad, es debido a este desequilibrio hormonal, ¿no? Pero tras la menopausia sí que hay un 5% de las mujeres que se ven abocadas a una caída androgénica en la mujer, independientemente de los disruptores endocrinos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los ovarios producen estrógenos y producen testosterona. Claro, cuando viene la retirada del periodo, desaparece la producción de estrogénica en los ovarios, pero esos ovarios siguen produciendo testosterona. Que si eso se le suma a la testosterona que produce de forma natural la suprarrenal, la glándula suprarrenal,
Pues nos encontramos que hay más cantidad de hormonas masculinas de lo que debería haber. Que si además toman el control porque los folículos pilosos son demasiado receptivos a la de hidrotestosterona, entonces el cabello se va volviendo más fino, se forma pelusa, se cae y se clarea la cabeza. Eso es lo que ocurre en la mujer. Ya no solo estamos hablando de que tengan desequilibrio hormonal por los disruptores endocrinos que vamos a meter en la alimentación, sino que de forma natural el 5% de las mujeres que debido a la menopausia empiezan a tener mayor cantidad de testosterona en proporción a los estrógenos y tienen esa sensibilidad, esa receptividad del folículo piloso a la de hidrotestosterona. Entonces ya se justifica ese 5% en la mujer. También tenemos situaciones especiales en las cuales se puede justificar la caída de pelo. Normalmente son situaciones de estrés, un parto, una anemia, una situación de carencia nutricional, una enfermedad inflamatoria aguda, y no es inmediata, sino que viene a los 2 o a los 3 meses después de acaecido el suceso. Después de haber tenido el parto, no es que tengas el parto y empieza a caer el pelo, sino que tarda un poquito más. ¿Por qué? Porque ya sabéis las fases del pelo que hemos descrito. Entonces ya no solo es que el pelo deje de recibir nutrientes, sino que cuando pasa a fase telogénica, pues ha de pasar un tiempo, que hablamos de 3-4 meses. Entonces cuando de verdad viene el boom, viene la caída, ¿no? Este tipo de situaciones, este tipo de sucesos dan una caída muy autolimitada en el tiempo y solo per se suele salir el pelo de nuevo, ¿no? Siempre que reúna unas buenas condiciones ese folículo piloso de nutrición, de riego, de no estrés sobreañadido, que permitan que, insisto, de forma natural vaya saliendo el pelo. Eso saldría, pero si le ayudamos, evidentemente, va a salir mucho antes ese pelo, o si nosotros nos enfrentamos a una situación de estrés o a un parto, o sabemos que tenemos una anemia, pues nos podemos anteponer. Es decir, podemos estimular ese folículo piloso para que empiece a salir, antes de que se caiga el pelo, empiece a salir ya un pelo nuevo. Vamos a estimularlo, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer con los productos que os voy a comentar, ¿no? Y luego también cuando hay enfermedades crónicas como son el hipotiroidismo o un lupus eritematoso o enfermedades inflamatorias de la piel, pues esto va de la mano de lo que hemos comentado, ¿no? Un estado inflamatorio del folículo piloso que hace que se caiga el pelo, se cae el vello. El estrés, cuando estamos sometidos a estrés, además el estrés da una caída de pelo muy determinada, se llama alopecia areata, es decir, es una caída a roalones. Fijaros la cabeza de este chaval. Fijaros que no es una caída uniforme, sino que son ronchones, se cae a roales en la cabeza que falta el pelo. Entonces, esto suele ser debido a episodios de estrés agudo previo, cuando ocurren estas situaciones. E incluso esto será en los niños. Cuando tienes un niño, yo he visto mucho en niños cuando igual van de forma traumática a la escuela, para ellos igual es un trauma cuando empiezan a ir al colegio, o han tenido una situación de acoso escolar, o han tenido pues un problema que han cateado y tienen pánico a que el padre o la madre le regañe por haber cateado, haber suspendido. Es un sobreestrés que ellos no lo vivencian bien y al cabo de 1, 2, 3 meses pues puede aparecer este tipo de caída de pelo, ¿no? La alopecia areata. Claro, media una causa autoinmune, es decir, no es que yo tengo estrés y se me cae el pelo, sino que este sobreestrés genera una alteración de nuestro sistema inmunitario y ataca a ese folículo piloso. Entonces, el pronóstico es muy impredecible, así como os he dicho que de situaciones especiales, en la salida del pelo sí que por sí solo va saliendo, con las alopecias areatas hay que ayudar, sí o sí hay que ayudar. O sea, yo, alopecia areata, no se me queda ninguna en mi consulta. ¿Por qué? Porque yo pincho. Entonces yo directamente hago como una especie de mesoterapia con nutrientes que nos hace falta para ese cuero cabelludo y para controlar la respuesta inmunitaria. Claro, evidentemente vosotros no podéis pinchar, pero sí que podéis actuar, como ahora vamos a ver, con las armas que tenemos nosotros en LR, directamente sobre el cuero cabelludo. Sobre todo con 2 cosas. Con la dermaintense, que actuaros, que es nuestro corticoide natural. Estamos hablando de que en la alopecia areata hay un estado inflamatorio del folículo piloso por una
un problema autoinmune mediado por estrés, entonces el dermaintense va a actuar sobre esa inflamación en folículo piloso al 50% con el MSM. ¿Por qué? Porque el MSM nos aporta azufre. Y es ya veréis que luego en el consejo que os hago de productos, el MSM, la única indicación que puede tener cuando tenemos un problema de pelo es en las alopecias areatas. ¿Por qué? Porque, hombre, por mucho que nos creen el pelo, como no tengas una alopecia areata, no te vas a embadurnar, va a ser peor el perjuicio que el beneficio con MSM el cuero cabelludo. Pero en cambio aquí sí, en una alopecia areata se ve el clareamiento y echas directamente al 50% de dermaintense con MSM, hasta que empiece a salir el cuero cabelludo. Más luego lo que podemos hacer por dentro, que ahora vamos a decir, ¿no? Y luego también, evidentemente, una causa de caída es el envejecimiento del pelo. ¿Cómo no? Con el paso de los años, aunque a mí no me va a pasar, pero con el paso de los años el pelo se va quedando más débil, se adelgaza, va teniendo menos vitalidad, y a partir de los 40, pues ya sabéis que al varón se le pierde y se le cae todo a partir de los 40, con lo cual, y en la menopausia, pues también a la mujer a partir de la menopausia se le caen las ganas de tener pelo. En fin, que eso es un proceso natural y lo único que podemos hacer es un pequeño estímulo para que retrasar ese proceso de envejecimiento, que también lo podemos hacer. También lo podemos hacer, porque se puede actuar sobre esto. Luego está el elemento de otoño, ¿no? El elemento de otoño, ¿a qué me refiero? En el otoño se cae el pelo. Pero claro, dices, es que es un mito, eso es una leyenda urbana, que en el otoño se cae el pelo. No, no es tan leyenda urbana, siempre se cae el pelo en otoño. ¿Pero por qué? Por lo que hemos comentado. Mirad, nosotros hemos estado en verano. En verano tenemos la agresión del calor, del agua de mar, del abuso de los recogidos, del cloro de la piscina, de la radiación solar. Todo eso lesiona, todo eso es un machaque sobre el folículo piloso, sobre el cuero cabelludo. Es una agresión continua al cabello durante todo el verano. Debilita el cabello, favorece su deshidratación. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que el pelo se favorece que entre en fase telogénica. Pero claro, no se manifiesta inmediatamente. Hemos dicho que la fase telogénica son 3-4 meses. Entonces, cuando empieza a dar la cara esa lesión sobre el cuero cabelludo, es en el otoño. A los 3 meses de haber entrado el verano, de que hayamos tenido toda esa agresión. Y se nos está cayendo desde el otoño hasta el invierno. Ya tenéis ahí la explicación de por qué el otoño se cae el pelo. No es que sean como las hojas, sino es por la agresión que hemos tenido durante todo el verano. Sabiendo esto, pues oye, de cara al próximo verano ya sabemos cómo o qué no hacer para que no nos ocurra la caída del pelo en otoño. Además, hay un antes y un después, que efectivamente se ve cuando una persona protege su cuero cabelludo y su pelo en verano, se nota que en otoño no tiene la caída que podía tener otros años. Un momentito, perdonadme. Vale. Y el COVID. El COVID, hombre, ya os he dicho que el COVID era un poco la excusa para hablar de caída de pelo. Porque el COVID, ¿sabéis dónde está enmarcado el COVID? El COVID está enmarcado en situaciones especiales. Es decir, una enfermedad o una situación especial que agrede a folículo piloso. Entonces sí que se viene observando una mayor caída y una mayor pérdida de masa capilar desde el confinamiento. Vale, hay dos cosas. Una, las personas que durante el confinamiento han estado sometidas a estrés. Lo hemos hablado, hablamos en algún webinario sobre cómo esa ansiedad, sobre todo por la incertidumbre de qué va a pasar, qué no va a pasar, el tema económico, los meses de marzo, abril, mayo, pues han sido unos meses muy duros, unos meses con mucho estrés y que también ese estrés ha deteriorado desde el riego hasta el aporte nutricional. Entonces, eso ha generado al cabo de los 3 meses de la fase telogénica, lo que se llama un efluvio telogénico, es decir, una caída masiva, que lo ves tú cuando te lavas la cabeza, al cabo de los 3 meses, aún estamos sufriendo este efluvio telogénico, incluso en las peluquerías. Dice, oye, pues se te está clareando la cabeza. ¿Cómo se te cae el pelo cuando vas a la peluquería, ¿no? Saltan todas las alarmas en personas que han padecido esta situación, ¿no? Entonces, es una caída de cabello muy llamativa, pero en un periodo corto de tiempo. No solo ya debido al estrés, sino cuando has tenido la infección del coronavirus. También el coronavirus, aparte de tener un efecto sobre el sistema nervioso, tiene secuelas el coronavirus,
estamos viendo día a día las secuelas del coronavirus, ¿no? Hoy mismo me ha venido a consulta a primera hora una señora cuyas secuelas era cansancio, secuelas neurológicas, que hasta hace poco no se sospechaban y ahora se están viendo secuelas neurológicas. Y una de las secuelas también es la que deja cuando el virus ataca al folículo piloso. Entonces ya no solo estamos hablando del estrés con el coronavirus en el confinamiento, sino que hablamos de las personas que han padecido y ha atacado más a folículo piloso que igual a vías respiratorias, pues tenemos que ese folículo piloso ha estado enfermo, se interrumpe el crecimiento y tenemos efluvio telogénico, es decir, una caída masiva durante los 2 o 3 meses siguientes a la infección. ¿Es una situación alarmante? Sí. ¿Es preocupante? No. Es de buen pronóstico, porque por sí misma se puede recuperar el pelo, siempre y cuando ese folículo piloso que ha caído el pelo de forma masiva por el ataque del coronavirus al folículo piloso tenga el aporte nutricional, tanto el riego suficiente como el aporte nutritivo en ese riego, como para tener un abono para que crezca otro pelo. Entonces estamos hablando de una alimentación equilibrada, una buena, muy buena dieta mediterránea, de la toma del Elixir 5 en 1 o el Main Shot para el varón, o un tratamiento externo adecuado, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, ya un poco como curiosidad, es un estudio online que ha hecho Arcofarma en el 2020 sobre, vamos, en la fase esta que hemos tenido. Arcofarma es un laboratorio natural que yo hago estudios clínicos con él y tal, y hacemos publicaciones. Entonces lo saco a modo de curiosidad, ¿no? Que en 233 personas que ha hecho un estudio online, el 52% reconocía tener problemas de caída de cabello en otoño, el 39% refiere que el otoño es la estación en la que este efecto es más importante de caída de cabello, y el 80% sufre este año mayor caída que otros años, que es un poco lo que estamos comentando, ¿no? Y en los que habían sufrido COVID de esa entrevista, que era del 5% de los encuestados, un 91% afirmaba haber notado mayor caída que otros años para lo que estaban acostumbrados, ¿no? Que es un poco, simplemente esta entrevista es una punta de lanza de lo que hemos comentado aquí con la mayor caída, por una situación estresante a los 2-3 meses, ¿no? Refuerza un poco lo que ya sabíamos. Entonces, ¿qué requerimientos tiene el pelo? ¿Cómo podemos actuar? Mira, se puede actuar de muchas formas, ¿no? Yo os voy a poner todas las armas que tenemos sobre la mesa, pero vosotros tenéis que elegir el arma que necesitéis dependiendo de la situación que tenga cada persona. Ya habéis visto cuál es el problema del pelo, qué problemas puede tener el pelo, qué situaciones se puede enfrentar el pelo, por qué se puede caer y por qué no se puede caer. Y ahora bien, ¿cómo podemos atacarlo? Pues con el conocimiento que hemos desarrollado, ahora tenemos las armas. El omega 3. El omega 3 es muy importante, os he dicho. ¿Por qué? Porque el omega 3 es un antiinflamatorio, en primer lugar. El omega 3 también actúa sobre el sistema nervioso, para depresiones, para ansiedad, para estrés. Y además el omega 3 son ácidos grasos poliinsaturados que son fundamentales para ese folículo piloso. O sea, los 3 motivos: antiinflamatorio, toca estrés, sistema nervioso, y es un nutriente fundamental para el folículo piloso, son elementos más que suficientes para tener como primer pilar de ataque el super omega 3. ¿Lo podemos tomar con la alimentación? Sí. Nueces, linaza, pescado azul, aguacates, son ricos en omega 3. Pero cuando queremos, eso es para mantener los niveles adecuados, saludables. Pero a veces tenemos que hacer un extra, un aporte extra, cuando queremos tener un aporte terapéutico, ¿no? En el caso de una caída de un efluvio telogénico. Entonces ahí está el omega 3. La recomendación suele ser 3 comprimidos al día. Lo único que nos puede replantear el que una persona tome o no tome omega 3 es que esté sintronada o no esté sintronada, que tome sintrón, que tome algún anticoagulante. Entonces habría que verlo despacio, pero el omega 3, insisto, es uno de los pilares para esa caída de pelo. Luego, otro de los pilares, el colágeno. Hasta hace poco, las armas eran, con respecto al colágeno, un poquito limitadas. ¿Dónde teníamos el colágeno? Lo teníamos en el Fridon, en el aloe vera bebible Fridon. Ahí teníamos colágeno. Y bueno, no eran unas cantidades altas, sino que eran unas cantidades pues para tomar de forma continua, para que vaya reportando colágeno, una pequeña gotita cada día, y vaya al final haciendo un pool suficiente de colágeno, ¿no? El colágeno es importante porque rodea
el folículo piloso y conforme pasan los años se va deteriorando tanto el colágeno como la capacidad de regenerar, de producir colágeno. Entonces el cabello se vuelve más vulnerable. Que sepáis que la vitamina C es muy importante en la formación de colágeno. Cualquier aporte interno por vía oral que encontréis en cualquier sitio de herbolario en farmacia, cuando lo veáis, ¿qué tiene? Vitamina C. ¿Por qué? Porque es importante la formación de colágeno. Y el colágeno es, insisto, fundamental para nuestro cuero cabelludo y el folículo piloso. Lo tenemos, la vitamina C en cítricos, fresas, los pimientos rojos, pero ya digo, hasta ahora el aporte para tener un nivel adecuado, mantenido en el tiempo de colágeno, es nuestra aloe vera Freedom. Pero claro, ¿dónde tenemos 2,5 gramos de colágeno? Tenemos 2,5 gramos de colágeno tanto en el elixir 5 en 1 de la mujer como en el menso del varón. Entonces, ya cuando hablamos hace una semana del nuevo producto, el 5 en 1 de varón, el menso, ya dijimos que una de las indicaciones es el pelo. Tener un pelo fuerte, bonito y que no caiga el pelo. Entonces, esto se debe, entre otras cosas, al colágeno que nos llega al menso. Lo mismo en la mujer. Son elementos específicos por el aporte que hace. Entonces, ya dependiendo de lo que queramos conseguir o de las posibilidades que tenga esa persona que tiene la caída de pelo. Pues igual esa persona requiere más que actuar de forma aguda, rápida, intensiva, con un elixir 5 en 1, pues igual lo requiere decir, oye, vamos a hacer un tratamiento de mantenimiento. Es decir, se le ha parado la caída aguda, pero no quiere que vuelva a pasar. Oye, pues metemos el Freedom, lo metemos diariamente, con 3 meses y descanso 1, 3 meses descanso 1. Entonces vamos a tener un aporte de colágeno constante continuo. O también nos podemos plantear, sería otra opción, el bebible de melocotón. ¿Por qué? Porque el 10% es vitamina C. Entonces ya digo que la vitamina C es importante para la formación de colágeno. Lo tenemos en el bebible de melocotón. O sea que ahí tenemos opciones, dependiendo de lo que queramos. Por eso os digo que tenemos las armas. Fase aguda, oye, pues el elixir 5 en 1. Que queremos proteger, que queremos mantener, que queremos, y hemos salido a fase aguda, que queremos que no vuelva a ocurrir. Oye, pues ya depende qué vayamos a elegir. Oye, pues podemos elegir el Freedom. Que esa persona lleva una mala alimentación porque no toma frutas, porque no toma verduras. Oye, pues entonces vamos a meter el melocotón, que tiene una fuente extra de vitamina C. Por ahí es por donde os tenéis que mover. Os pongo como ejemplo para que tengáis vosotros la dinámica. Luego, la vitamina B. La vitamina B es muy importante. Tenemos sobre todo la biotina y la vitamina B6. Son vitaminas, no sé si recordaréis cuando hablaban, hará 3, 4, 5, no, y más, y 6 años. Por Dios, el tiempo pasa muy rápido cuando ya vas para pureta, ¿eh? Entonces, cuando salió el champú de crin de caballo, el champú de vitamina B5, era biotina, era un champú rico en biotina. Entonces, la biotina es fundamental, tanto por dentro como por fuera. Reduce la disminución del diámetro del cabello, aumenta la circulación del cuero cabelludo y rejuvenece los folículos pilosos. ¿Dónde tenemos una cantidad en buenas condiciones de vitamina B? Tenemos en los elixires. El 5 en 1 para chica y el 5 en 1 para chico. Pero también tenemos un extra en el VitaActiv, que tenemos unas cantidades muy buenas de vitamina B y sobre todo unas cantidades de vitamina B que es de extracción natural, que es una vitamina B muy bioactiva. El MSM, lo que os he comentado, es el metilsulfonilmetano. Entonces, ¿qué es esto? Es azufre puro. El 80% de metilsulfonilmetano, eso es azufre, 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 azufre. Y el azufre ayuda a la producción de queratina, fortalece la salud del folículo piloso, disminuye la caída de cabello, aumenta el crecimiento. ¿Dónde lo tenemos? En la selga, la calabaza, el berro, espárragos, alfalfa. ¿Y dónde lo tenemos? En el MSM. Pero claro, lo que os comento, la única posibilidad que tenemos de actuar con el MSM directamente en cuero cabelludo es cuando tenemos la alopecia areata, porque si no es que vamos a pringar mucho el cuero cabelludo. Y tenemos otras cosas para actuar. En alopecia areata, mezclando el MSM al 50% con nuestro corticoide natural, ahí sí que vamos a tener. Y os pongo que se valora
a lo largo de 6 meses. Vamos a tener la respuesta mucho antes de los 6 meses. Pero bueno, ahí está. Hierro, importante también. ¿Cuándo se cae el hierro? ¿Cuándo se cae el pelo? Cuando hay anemia. ¿Cuándo hay anemia? Cuando no hay hierro. Y además, fijaros, para que se absorba correctamente el hierro hace falta vitamina C. ¿Dónde tenemos hierro? Pues en las carnes rojas, las moras, higos, nueces, puerros. Y también nosotros tenemos el aporte del hierro en el MindMaster. El MindMaster tiene un aporte bueno de hierro. Además, como la base, el 80% del MindMaster es aloe vera, que también aloe vera presenta vitamina C, pues tenemos una buena base para que tenga una buena absorción el hierro que nos aporta el MindMaster. Entonces, eso no es desdeñable a la hora de, aparte del hierro que llevan los elixires. Ya os digo, las dos posibilidades, los elixires, chico-chica, y esto como aporte de hierro, ¿no? Luego minerales, claro, no solo de pan vive el hombre, ¿no? O sea, no solo un hueso no solo vive de calcio, un folículo piloso no solo vive de hierro, ¿no? Sino que tiene otros aportes como el sílice, sodio, potasio, calcio, magnesio, cobre, zinc. Son otros múltiples minerales que son muy importantes en la vitalidad, en el bulbo piloso, en el cuero cabelludo, ¿no? Sobre todo, los que más destacan en peso específico es el sílice y el zinc, ¿no? Tanto el sílice como el zinc los tenemos en los elixires y los tenemos también en el pepino, en el mango, hojas verdes, o sea, verduras de hojas verdes, frijoles, apio, espárrago, eso el sílice, y las semillas de calabaza, ostras, nueces de macadamia, huevos, nueces, el zinc. Lo podemos tomar por boca, pero siempre es conveniente hacer un refuerzo, o bien, ¿cómo podemos aportar el zinc? En este caso, el zinc, la fuente más rica que tenemos de aporte de zinc externo en LR son los elixires por el aporte de zinc. Porque luego también nos vamos al cistus, que tiene zinc, de cistus en comprimidos, pero es un zinc que va más orientado al estímulo del sistema inmunitario. Por eso se mete con el cistus, ¿no? Entonces yo como fuente ya de zinc os recomendaría, si queréis hacer una suplementación, el aportar de los elixires, ¿no? Y luego, por supuesto, el resto de los minerales, ahí tenemos el ProBalance, que nos aporta un montón de minerales, nos aporta un montón de minerales alcalinos y nos aporta una alcalinidad que va a neutralizar el proceso inflamatorio, actúa como depurativo del organismo y contrarresta tanto la acidez como el proceso inflamatorio en el cuero cabelludo, en el folículo piloso, ¿no? Cuando hay problemas de tiroides, pues claro, eso tiene que venir diagnosticado por el médico, entonces siempre hay que intentar mejorar el hipotiroidismo, que la tiroides actúa disminuyendo el volumen del pelo, disminuye el diámetro capilar. ¿Cómo podemos actuar sobre este hipotiroidismo? Recomendándole a la persona que tome fuku, algas kale, nori, kombu, wakame, que son ricas en yodo, ¿no? Y sobre todo una cosa importante, no tomar agua de grifo. ¿Por qué? Porque, hombre, es necesario para desinfectar esas aguas que llevan flúor, muchas se cloran adicional, o se mete flúor para reforzar el esmante del tal y tal, otras se cloran para que sea desinfectante de los bichos que puede tener el agua, pero claro, ese flúor y ese cloro inhiben la absorción del yodo, con lo cual, si nosotros queremos recuperar una tiroides, igual no nos tenemos que ir a agua de grifo, igual nos tenemos que ir a agua mineral o agua de fuente. Tenerlo en cuenta, ¿no? Y si hay hipertiroidismo, y ya os recordad el webinario que hablamos del hipertiroidismo, no voy a detallar ahora porque sería ingente, es importante el selenio, el zinc, una dieta antiinflamatoria tipo Signalet, sin gluten, sin lácteos, el ProBalance, el Pro12, son elementos muy importantes cuando hay un hipertiroidismo. ¿Y dónde tenemos el zinc y el selenio? Lo tenemos en Aloe Vera Immune Plus. Es una fuente de zinc selenio, está orientado, en este caso el Aloe Vera Immune Plus, al sistema inmunitario, pero en este caso, cuando hay un hipertiroidismo, sí que podemos hacer una recomendación para apoyar el hipertiroidismo, para intentar que haya una estabilización y que no te repercuta negativamente sobre el equilibrio del pelo, el diámetro capilar, ¿no? La vitamina E también es un elemento importante. Lo tenemos, la vitamina E, en los elixires y lo tenemos también en el Vita Active, en nuestro complejo de vitamina D, vitamina B
y vitamina D, y tenemos en el aloe vera freedom, también tenemos, es una fuente de vitamina E, es importante. Entonces la vitamina E actúa previniendo la caída de cabello porque nutre el cuero cabelludo, previene el cuero cabelludo quebradizo y ayuda a la producción de queratina. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta dependiendo de la situación que tenga la persona para recomendarle una cosa u otra cosa a esa persona. Disculpad un momentito. Vale. ¿Qué más cositas? Proteína. ¿Qué hemos dicho? Que en la médula del cuero cabelludo, del tallo del pelo, acordaros, la cutícula, la corteza y la médula, es pura proteína. Es proteína enroscada, es queratina. Que la queratina es una proteína enroscada con muchos puentes de azufre que la unen, que la compactan, ¿no? Entonces, esa proteína la podemos aportar también del exterior. Es otra fuente de proteína adicional a la que nosotros podemos tomar en la alimentación. Sobre todo esto para personas que igual no llevan una alimentación muy equilibrada, que o bien porque comen fuera de casa o bien porque son unos desastres, porque uno que no lleva una alimentación equilibrada es que es un desastre, no tiene excusa, no tiene perdón de Dios. Pero bueno, le podemos recomendar a una persona que ya lleve un desequilibrio nutricional, el aporte proteico con nuestro concentrado proteico, pues que no solo va a actuar sobre la masa muscular, evitando la flacidez y aumentando el metabolismo, sino que también es una fuente extra para que nuestro cuerpo tenga aminoácidos, porque los aminoácidos son lo que conforman la proteína, para que tenga una buena fuente extra de aminoácidos para que conforme la queratina, que es lo que sustenta el tallo del pelo, ¿no? Nuestra bebida proteica, pues ya sabéis que lleva magnesio, vitamina B6, que apenas aporta calorías, y el 80%, ojo, que lo pongo esta diapositiva por el tema esta proteína no viene del aire, de la soja, de la leche y del huevo. Ojo, las personas alérgicas a la soja, al huevo, a la leche, que ya me ha ocurrido un par de casos que han tomado sin tener que tomar, que insisto, la proteína viene de algún sitio. Y en este caso esta proteína es de soja, leche, huevos. Personas intolerantes o alérgicas, sobre todo alérgicas a la soja, leche, huevo, no deben tomar esta proteína. Eso tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y luego ya no solo es actuar por dentro, sino es actuar por fuera, ¿no? Y por fuera tenemos, creeros, os doy mi experiencia personal, en Carni, que conocéis, muchos de vosotros conocéis a mi mujer, está enganchada al champú y al acondicionador de LR. Dice que es el champú que mejor le funciona del mundo. Vamos, y ha probado todos y tiene los que la conocéis ya sabéis que tiene un pelo un poquito débil, pues esto le está dando la vida a LR, a su pelo. 45%, no puede ser de otra forma, aloe vera, pero también lleva bambú. Y lo bueno de este champú es el bambú. El bambú es riquísimo en sílice. El sílice mejora la piel, ayudando a la absorción de minerales como el calcio, magnesio, potasio. Le da elasticidad, le da firmeza y elasticidad a la piel. Y esto penetra en el cuero cabelludo y es fundamental, el sílice, mineral fundamental para el cuero cabelludo, para el folículo piloso, fundamental. El bambú, aparte, a nivel terapéutico, en este caso de uso externo, alivia el eczema, porque es un antiirritante, es un antioxidante, además también funciona como antibacteriano, colabora con la síntesis de colágeno. Eso el bambú. ¿Cómo utilizarlo? Yo la recomendación que os hago, supongo que él hace la misma recomendación y vosotros hacéis la misma. Primero, mojar en agua, el pelo con agua templada caliente. Una vez pero previamente haber cepillado para quitar las lacas y estas cosas que os eché la señora, los fijadores y demás porquerías, ¿no? Lo cepilláis un poquito, suave, no tirando del pelo en demasía, lo mojáis y aplicáis el champú. Pero el champú siempre con un masaje. Un masaje, lo aplicamos en masaje circular, en todo el cuero cabelludo. Cada vez nos va a servir de estar como relajación. Y lo tenemos, o bien lo dejamos actuar 5 minutos, o bien estamos 5 minutos haciendo el masaje en cuero cabelludo. Sin parar, 5 minutos, 5 minutos. ¿Para qué? Estamos activando la circulación. Estamos haciendo que penetre el sílice en el cuero cabelludo, más todo lo que lleva el champú, porque el 45% es aloe vera.
Y esa aloe vera ya sabéis que es una caña nutricional a nivel externo para la piel y para los folículos pilosos. Entonces, durante 5 minutos que estemos estimulando la circulación y estemos ayudando a que penetre, pues no hacemos casi nada sobre el cuero cabelludo. Entonces es importante, 5 minutos, mantener el cuero cabelludo, o mejor, durante 5 minutos estar haciendo un masaje circular con las yemas de los dedos, aclararlo, secarlo. No con tirones, porque el pelo mojado está más debilitado, sino con una toalla caliente, intentar no usar el peine mojado y solo utilizar cepillo de cerdas gruesas. Eso es mi consejo para esto. Luego estará el peluquero o la peluquera que me está diciendo lo contrario, lo sé. Yo no soy peluquero ni peluquera, pero yo el consejo un poco para que penetre en los principios activos que lleva nuestro champú nutritivo, para que penetren más, ¿no? Después os digo este consejo. La mascarilla hidratante. No os voy a explicar cómo poner una mascarilla. Ya sabéis todos y todas cómo poner una mascarilla. 60% aloe vera y, cómo no, bambú. Pero también lleva aceite de girasol, que es riquísimo en vitamina E. Y hemos comentado que la vitamina E aumenta la oxigenación del cuero cabelludo, promueve el crecimiento del pelo, aumenta la circulación del cuero cabelludo, es un gran antioxidante, facilita a la mascarilla el peinado sin apelmazar el cabello, podemos cepillarlo, podemos peinarlo sin que sufra tirones el cuero cabelludo, da brillo, da fuerza, corrige la cutícula externa. Esas células que estaban despegadas, pues hace que tengamos una buena cutícula, hace que tengamos brillo en el pelo, que aumente el grosor del cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo se utiliza? O bien pulverizando o utilizando directamente la mascarilla sin aclarar en el cuero cabelludo. Y, por supuesto, el acondicionador, que el acondicionador le va a dar flexibilidad a nuestro cuero cabelludo. Y gracias al complejo Nutri-Oil Repair, ya sé que mi inglés es horroroso, Repair es horroroso, tiene 7 aceites esenciales, aceites vegetales naturales, no esenciales, son conceptos diferentes, que actúan nutriendo y reparando el cuero cabelludo desde el interior y desde el exterior. Estamos hablando desde el interior y desde el exterior. ¿Por qué? Porque si nosotros utilizamos el acondicionador, ese acondicionador también va a penetrar un poquito en cuero cabelludo, porque lo utilizamos solo en pelo, ¿no? Alisa, sella la superficie de la queratina del cabello, le da esa sensación de tener un pelo sedoso, el brillo, porque actúa sobre, insisto, la cutícula, lo mismo que la vitamina E actúa sobre esta cutícula y la condiciona, por eso se llama condicionador, ¿no? Del complejo Nutri-Oil Repair, yo lo que destaco son estos 4 aceites. Yo he trabajado mucho el aceite de aguacate y el aceite de argán antes de conocer el LR. Soy enamorado sobre todo del aceite de argán. Van todos en la misma línea, ¿no? Porque el acondicionador para el cabello y la mascarilla para el cabello nutren y reparan el cuero cabelludo desde el interior, con un complejo especial de reparación que se llama Nutri-Oil Repair, que utiliza los 7 aceites vegetales naturales. Van en la misma línea, son complementarios, tienen una acción sinérgica entre ellos, buscando un pelo saludable, reparando el pelo, dándole brillo, dándole flexibilidad y, en definitiva, dando belleza a ese cuero cabelludo, ¿no? Porque la belleza, no solo hablo en plan hedonista, ¿no? Sino que una persona que se vea un cuero cabelludo en buenas condiciones cuando se mira al espejo, va a tener más confianza en sí mismo. Entonces, eso le va a dar más ánimo, va a estar más seguro, entonces va a actuar de otra forma en el día a día. Y eso también va a tener una repercusión en su organismo, a nivel tanto psíquico como físico, ¿no? O sea, que no solo hablo en plan hedonista lo de la belleza, ¿no? Sino también por la repercusión anímica. Y luego, por último, lo he dejado para el final, nuestro LR-Capin. Es un auténtico cañón. El LR-Capin no hay mes que no me vengan 1 o 2 fotos de socios y socias diciendo, joder, cómo funciona este producto. Perdona la expresión, perdona el taco, pero es que es así. Es espectacular, es sorprendente para la caída del pelo. Esto sí que es para la caída. No ya hablamos ya de mantener unas buenas condiciones de ese cuero cabelludo. Lo hablamos para la caída, para estabilizar, para parar, sin tener que echar mano del finasteride, sin tener que echar mano del minoxidilo, que todo tiene sus efectos secundarios. Entonces, esto es recomendable como uso habitual y largo tiempo. El champú, el LR-Capin, prepare el cabello para luego poder utilizar con el cabello mojado
la loción Recapin, el R-Capin. Siempre está la pipeta que veis ahí, pero yo en masaje circular. Siempre recomiendo los masajes circulares, ¿no? En cuero cabelludo, en este caso con la loción. Y cuando utilicemos el champú Recapin, dejar en remojo el pelo, dejarlo que vaya haciendo acción. Lo que os he comentado antes con el champú nutritivo, pero ahora lo aplicamos al Recapin. Masaje y luego después con el cabello húmedo aplicar la loción, el R-Capin, ¿no? ¿Por qué funciona tan bien? No es que haga magia, ni mucho menos. En medicina no hay magia, pero tiene unos principios activos que tienen un efecto terapéutico de primer orden. Tenemos el ácido oleanólico, que es un derivado de las hojas de olivo, que reduce la regresión de la raíz porque actúa sobre los receptores de la testosterona que tenemos en el folículo piloso. O sea, tendría un efecto muy similar tanto al minoxidilo como también, al minoxidilo porque favorece, porque tiene apigenina, que es un flavonoide de los cítricos que estimula la circulación de la raíz, como sobre el efecto sobre de hidrotestosterona. O sea, tenemos un doble efecto. Tanto el efecto del finasteride con el ácido oleanólico como el efecto del minoxidilo con el apigenina. Tenemos un 2 en 1. Más luego tenemos una proteína vitaminada que es un derivado de la B5, es una pequeña modificación sobre la vitamina B5, una proteína potenciada que impide la regresión de la raíz. Hace que el cuero cabelludo que el pelo se ancle en el cuero cabelludo y refuerza esa fase anagénica, la fase de crecimiento del cuero cabelludo, que esté más tiempo anclado de forma correcta y que crezca más y mejor, ¿no? Os pongo un par de fotos. Esta foto ya os la puse. Esta foto ya de Reme os la puse hace unos meses, en la cual, mirad, tenía un problema que es muy complicado de tratar en medicina. Es una alopecia frontal fibrosante, es decir, se fibrosa el tejido conectivo que hay en la inserción del cuero cabelludo, en la inserción del pelo en el cuero cabelludo, y cada vez se va retrayendo más, va aumentando esa alopecia frontal fibrosante. Pues Reme ha conseguido, mirad el antes y el después, ha conseguido estabilizar. Incluso con reconocimiento del dermatólogo que decía que había frenado la retracción de la alopecia frontal fibrosante. Y luego esta es muy reciente, ahí tenéis el antes y el después de un mes, nuestro amigo Ismael, cómo se nota el antes y el después con respecto a la caída de pelo. Y así hay muchísimas fotos, pero no os quiero abrumar con fotos, pero hay muchísimas fotos que ya en las redes habituales de LR, de los diversos grupos que tenéis, pues yo he visto muchas y fabulosas, ¿no? Espectaculares los resultados. Y os aseguro que no hay Photoshop, ni mucho menos. Sería absurdo engañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que además lo vais a ver. O sea, si algo funciona, el movimiento, ¿cómo se demuestra? Andando. Es decir, si tú durante un mes que estés utilizando el consejo que yo te estoy dando, no consigues tener un cambio en el cuero cabelludo, dices, joder, pues no funciona, me estás engañando, no lo vas a mantener en el tiempo, ¿no? Pues yo digo que el movimiento se demuestra andando, que por mucha Photoshop que pongas, si luego no te funciona, no te funciona. Y el producto para ti no vale, ¿no? Insistir en el 5 en 1 para la mujer, el elixir 5 en 1, el efecto que tiene sobre la caída y tener no solo el pelo, pero tener un cuero cabelludo con todo lo que comporta el folículo piloso y un pelo de calidad, y el main shot también con lo que comporta para el varón de un buen pelo, ¿no? Un buen arraigo y un pelo de calidad, que no quiero insistir en esos productos porque hemos hablado mucho de ellos y este es el superventas, el top ventas en el ER, o sea que si se vende es porque lo estáis utilizando y porque sabéis cómo funciona. Entonces, ¿qué va a depender? Depende de un poco de los objetivos que nosotros queramos tener con el consejo que queremos dar, ¿no? Si queremos atacar fuerte, dar caña, pues igual cogemos este tratamiento intensivo. Que queremos a largo o medio plazo, pues igual metemos un Freedom. También un poco, hombre, el factor económico es importante. ¿Para qué os voy a decir otra cosa? Es un producto muy bueno. Estos productos de nutricosmética son de primer orden a nivel de nutricosmética en España actualmente, en el Estado español, son de primer orden, de calidad que tienen, pero claro, hay personas que igual no se lo pueden permitir.
Entonces, joder, pues igual no se lo pueden permitir. Es cuestión de prioridades y no somos quien para juzgar. Que una persona diga, oye, yo esto de momento no. O sea, tenemos que respetar y entonces dices, oye, mira, pues tómate el Freedom que vas a tener, va a costar un poquito más, pero con el Vitactive y con nuestro champú, entonces igual te cuesta un poquito más, pero vas a tener también un buen efecto terapéutico, ¿no? Entonces, insisto, un respeto porque cada circunstancia de cada persona y depende, ya tenéis muchas armas para actuar por una línea, por otra, dependiendo, ya, como ya veis, de muchas circunstancias, ¿no? En fin, y por último, unos pequeños consejos para cuidar el cabello, que esto creo que huelga decirlo, pero ya que me molestan escribirlo, lo leo. No cepillarse demasiado y menos si el pelo está mojado, que es cuando más debilitado puede estar. No tensar mucho el cuero cabelludo con trenzas y con colas de caballo, porque lo vamos a arrancar en fase anagénica. Evitar extensiones por el aumento de peso. No es recomendable más de 3 meses, porque quieras o no es como un tirón continuo sobre el cuero cabelludo. Teñirse con frecuencia puede dañar el pelo y con qué te tiñes más todavía. O sea, que ojo con eso, mucho cuidado. Ya sé que la ajena no es tan dañina, no da tanto problema. La ajena no es lo mismo. Pero bueno, yo ahí os lo dejo. No sé quién tampoco para decir con qué se tiene que teñir cada cual. No abusar del secador ni la plancha. Intentar secar con aire frío. Evitar exposiciones prolongadas al sol. Para eso están las pamelas, que nos protegemos la piel de la cara y nos protegemos también el cuero cabelludo, el pelo. El cloro daña el pelo. Antes de meterse en la piscina, pues empaparse el pelo. ¿Por qué? Porque el pelo empapado absorbe peor los productos químicos que puede tener la piscina. Y sobre todo, cortarlo con frecuencia, aunque sean las puntas, una vez al mes, para mantener esas puntas sanas, ¿no? En fin, pues esto era el tema que quería desarrollar. Vamos a